Asambleísta Vicente Tayano. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Yo he solicitado la palabra en este tema, a pesar de que es pública y notoria nuestra posición en relación a los mandatos, a las amnistías y a los indultos que esta asamblea concede, porque creo que no me puedo quedar callado. Y no me puedo quedar callado porque la historia queda escrita en los archivos públicos, y es público también y notorio que yo fui legislador y que como legislador fui presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, y me correspondió en aquella función hacer una investigación en relación a la renegociación de la deuda por la denuncia que en aquel entonces presentara el ingeniero León Febres Cordero en contra de quien ejerció las funciones de presidente constitucional de la República del Ecuador, el señor doctor Gustavo Noboa Bejarano. Después de varios meses de investigación, consta en los archivos del Congreso Nacional el informe que suscribí en mi calidad de presidente con otros legisladores. Me acuerdo inclusive haber ido a investigar a la ciudad de Panamá, porque se acusaba al entonces ministro de Economía, ingeniero Jorge Gallardo Zavala, de un supuesto enriquecimiento ilícito. Debo decirle al país y a esta asamblea que esa investigación no arrojó responsabilidades en contra del señor doctor Gustavo Noboa Bejarano, que más bien se estableció que efectivamente ahí había una denuncia que había presentado y que había logrado mover todo el aparataje político, jurídico del país de aquel entonces. Tampoco se pudo establecer ningún tipo de enriquecimiento ilícito en contra del ingeniero Jorge Gallardo Zavala. Yo creo que el tema de la renegociación de la deuda, de acuerdo a la investigación realizada, fue una decisión soberana del presidente de la República de aquel entonces, con la atribución que le dio el artículo 171 de la Constitución, en su calidad de primer mandatario, que tomó esa decisión política el presidente porque consideró que lo mejor que le podía pasar en esas circunstancias al Ecuador era renegociar los bonos para evitar seguir pagando intereses usureros. Hay que hacer memoria, y en eso también la historia está escrita. Hay que hacer memoria de que el Ecuador estaba a punto de caer en el no pago de la deuda, de que el Ecuador estaba en una situación económica tremendamente difícil después de haber pasado todo lo que pasó con el atraco bancario que sucedió en el país, en el que se le congeló la plata a los ecuatorianos, y en esas circunstancias Gustavo Noboa cogió un país quebrado por el presidente Maguad, que Dios lo castigó por haberle robado la presidencia a Álvaro Noboa, y dejó el país absolutamente en soletas. Por esas circunstancias, señor presidente y compañeros asambleístas, me he permitido solicitar el uso de la palabra porque no podía soportar mi conciencia, a pesar de no estar de acuerdo con las amnistías, con los mandatos, con las leyes y con los indultos que hace esta asamblea, en mi calidad de asambleísta, quedarme callado ante ese hecho histórico. Gracias, señor presidente. Asambleísta Tayano. Asambleísta Pedro de la Cruz. Gracias, señor presidente.